Nunca pensé que escuchar esas palabras saldrían de la boca de mi propio hijo. Eres un inútil. Esta ya no es tu casa. Las dijo sin gritar, sin rabia, como si ya las hubiera ensayado muchas veces. Tengo 67 años. Toda mi vida trabajé con las manos. Construí esa casa ladrillo por ladrillo cuando él todavía no sabía caminar. En esas paredes quedaron mis madrugadas, mis dolores de espalda, mis sueños de padre. Y aún así, esa noche, mi hijo me miraba como a un estorbo. Todo empezó semanas antes, cuando perdió su empleo. Yo nunca se lo reproché. Al contrario, le di mi cuarto para que él y su esposa durmieran cómodos. Y yo me pasé al pequeño cuarto del fondo. Es temporal, me decía. Yo le creí, porque los padres siempre creemos. Pero con los días su mirada cambió. Ya no me hablaba, ya no me miraba a los ojos. Su esposa comenzó a quejarse de todo. Que yo caminaba lento, que gastaba agua, que olía a viejo. Mi hijo escuchaba en silencio, y el silencio también hiere. Esa noche, durante la cena, intenté decir algo sencillo. Mañana puedo ir al médico, me duele mucho el pecho. Él dejó el plato, me miró fijo y soltó todo de golpe. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Cansado de mantener a un viejo que no sirve para nada. Vete de aquí. Sentí cómo se me aflojaron las piernas. No lloré, no grité. Solo pregunté, ¿a dónde quieres que vaya? Su respuesta fue una carcajada seca. Eso ya no es mi problema. Fui al cuarto, tomé una bolsa vieja y metí 2 camisas, mis documentos y la foto de mi esposa fallecida. Cuando pasé por la sala, él ya había cerrado con llave mi habitación, como si yo fuera un extraño. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche estaba frío. Me senté en la acera sin saber qué hacer. Los vecinos apagaban las luces uno por uno, y yo sentía que el mundo entero se apagaba conmigo. Caminé durante horas. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a nadie. Los amigos se van, la familia se quiebra, y al final solo queda uno mismo. Cerca de la medianoche, llegué al estacionamiento de un viejo supermercado cerrado. Me senté en una banca oxidada y miré el cielo. No le pedí nada a Dios, solo pensé, si esta es mi última noche, al menos que sea en silencio. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje corto, de una persona que no veía desde hacía años. Leí una sola línea, y por primera vez esa noche no sentí frío. Esa noche no dormí en la calle, y esa misma noche tomé una decisión que mi hijo jamás olvidaría. El mensaje decía solo eso. ¿Sigues vivo, Ernesto? Si necesitas ayuda, llámame. Era Ramón, mi hermano menor, aquel con el que dejé de hablar hacía casi 10 años por una discusión absurda sobre la herencia de nuestros padres. 2 hombres orgullosos, demasiado parecidos para pedir perdón. Marqué su número con manos temblorosas. No sabía qué decir, pero cuando escuché su voz, firme y serena, algo dentro de mí se rompió. ¿Dónde estás? No preguntó qué pasó. No pidió explicaciones, solo eso. 20 minutos después, una camioneta vieja se detuvo frente a mí. Ramón bajó, me miró de arriba abajo y sin decir palabra me abrazó fuerte. No como a un mendigo, como a un hermano. Sube, hace frío. Durante el camino no hablé. Él tampoco. Me llevó a su casa. Una casa modesta pero limpia, llena de silencio. Del bueno. Me ofreció una ducha caliente, ropa limpia y una cama. Esa noche dormí como no dormía desde que mi esposa murió. A la mañana siguiente, el olor a café me despertó. Ramón estaba sentado en la mesa con unos papeles. No me miró de inmediato. «Ernesto, ¿la casa sigue a tu nombre?» Asentí. Nunca la cambié. Entonces levantó la vista. «Bien, porque tu hijo cometió un error que no sabe medir». Me explicó algo que yo había ignorado por completo. Meses atrás, cuando mi hijo me ayudó a firmar unos documentos del banco, no era para ayudarme. Había pedido un préstamo usando la casa como garantía, sin completar el proceso legal de traspaso. La casa seguía siendo mía. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio por saber que no lo había perdido todo. Vergüenza por haber confiado ciegamente.
No quiero venganza, le dije. Quiero respeto. Ramón me miró largo rato. Entonces vamos a hacer esto bien. Ese mismo día llamamos a un abogado. Uno serio, silencioso, de esos que no prometen nada, pero cumplen todo. Le conté cada detalle. No exageré, no mentí, solo hablé. El abogado tomó notas y dijo algo que jamás olvidaré. Usted no perdió una casa, perdió un hijo, pero aún puede recuperar su dignidad. Durante 3 días me quedé en casa de Ramón. No salí, no contesté llamadas. Mi hijo llamó 2 veces. No respondí. La tercera vez dejó un mensaje. Si no vuelves, voy a cambiar las cerraduras. Sonreí por primera vez. El 4.º día, el abogado me entregó una carpeta. Dentro estaba todo. Escrituras, notificaciones, órdenes legales. Me temblaron las manos. ¿Estás seguro?, preguntó. Más que nunca. Esa noche me puse una camisa limpia, guardé los papeles bajo el brazo y miré a Ramón. ¿Vienes conmigo? Él tomó las llaves de su camioneta. No voy a dejar que enfrentes esto solo. Cuando llegamos a mi antigua casa, las luces estaban encendidas. Risas, música, como si yo nunca hubiera existido. Toqué la puerta. Desde dentro escuché la voz de mi hijo. ¿Quién es? Respiré hondo. Soy yo, respondí. Y no he venido solo. Cuando la puerta se abrió, mi hijo tardó unos segundos en reconocerme. Me miró como se mira a alguien que uno cree haber dejado atrás para siempre. Detrás de él estaba su esposa, con una copa en la mano, y 2 amigos riendo en la sala. ¿Qué haces aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. Esta sigue siendo mi casa, respondí con calma. Él soltó una risa nerviosa. No empieces con eso, ya hablamos. Vete antes de que llame a la policía. Entonces Ramón dio un paso al frente. No levantó la voz, solo dijo: «La policía no va a ayudarte hoy». Mi hijo lo miró confundido. Su esposa dejó la copa sobre la mesa, inquieta. Saqué la carpeta y se la entregué. «Léelo». Él hojeó los papeles sin entender. A cada página su rostro se volvía más pálido. Cuando llegó al final, sus manos temblaban. «Esto es una broma», murmuró. «No», respondió Ramón, «es la ley». El silencio cayó pesado sobre la sala. Los amigos se miraban entre ellos incómodos. La música seguía sonando, pero nadie la escuchaba ya. «Papá, podemos hablar», dijo mi hijo al fin. «Ahora sí quieres hablar», respondí. «Cuando te pedí ayuda, me cerraste la puerta». Su esposa se cruzó de brazos. «No sabíamos que la casa estaba a tu nombre», dijo, evitando mirarme. «Eso no cambia lo que hiciste», contesté. Les expliqué con calma lo que iba a pasar. No grité, no insulté, solo hablé como un hombre cansado de ser pisoteado. Tienen 30 días para desalojar. El abogado se encargará de todo. Mi hijo cayó de rodillas. «No puedes hacerme esto. Tú lo hiciste primero», dije. Yo solo dejé de callar. Los amigos se fueron sin despedirse. La esposa empezó a llorar. Mi hijo me miraba como si no me reconociera. «Eres mi padre. Y aún así me llamaste inútil». Di media vuelta y salí. No sentí odio, solo una paz extraña, como si al fin hubiera enderezado la espalda después de años encorvado. Esa noche dormí tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después, recibí una llamada del abogado. «Tiene que venir. Hay algo que su hijo no le dijo». Cuando llegué a la oficina, vi un segundo expediente sobre la mesa. Uno más grueso, más serio. El abogado me miró fijamente. Su hijo no solo usó la casa como garantía, también falsificó su firma. Sentí un nudo en el pecho, no de tristeza, de claridad. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que esta vez él no solo va a perder una casa». Miré por la ventana. Pensé en todas las veces que lo defendí, que lo justifiqué. Respiré hondo y respondí: «Haga lo que tenga que hacer». Porque esa noche regresé con alguien que mi hijo no esperaba. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Los días siguientes fueron tensos. Cada llamada que mi hijo intentaba hacer, cada mensaje quedaba sin respuesta. Yo ya no era el viejo que corría detrás de su aprobación. Esta vez tenía control. El abogado trabajaba rápido,
Preparó los documentos de desalojo y la notificación legal para entregarlos formalmente. Todo estaba listo, solo faltaba un detalle: la sorpresa que lo haría comprender lo que había hecho. Una mañana recibí una llamada de un viejo amigo, don Manuel, a quien mi hijo había conocido varias veces en su adolescencia. Don Manuel era un hombre respetado, de negocios y con contactos importantes en la ciudad. Pero lo más importante, tenía influencia en la comunidad que mi hijo despreciaba. Ernesto, confío en ti. Esta vez no lo vamos a humillar, solo mostrarle que todo tiene consecuencias. Eso es exactamente lo que necesito, respondí. Ese mismo día, Ramón y yo planeamos cómo presentar la sorpresa. Nada de gritos, nada de confrontación innecesaria, solo la evidencia de que su arrogancia y desprecio tenían un precio. Llegó la noche. La casa estaba iluminada tenuemente. Mi hijo cenaba con su esposa, ajeno a todo. Abrí la puerta con tranquilidad y los saludé con un simple «Buenas noches». Su rostro cambió. La risa desapareció. La música se detuvo. La esposa no supo qué decir. Don Manuel entró detrás de mí, silencioso, con un par de documentos en la mano. «Buenas noches», dijo firme. «Me han informado de algunas irregularidades en su negocio familiar y de unos documentos que deberían haber sido suyos, señor Ernesto». Mi hijo palideció. Intentó reaccionar, pero la calma de don Manuel y la mía lo paralizó. El abogado entregó los documentos de desalojo, firmados y sellados. Cada hoja tenía su nombre y la fecha exacta. No había lugar para dudas. «No entiendo. ¿Esto es legal?», preguntó balbuceando. «Sí», respondí. «Tú me llamaste inútil, me echaste de mi casa, pero ahora sabes que todo tiene consecuencias». Su esposa empezó a llorar. Él no sabía si gritar, llorar o huir. Era un hombre poderoso en su mundo, pero no tenía control sobre la verdad y la justicia. Me acerqué y con voz tranquila le dije: «Nunca quise esto. Solo quería respeto, hijo. Ahora sabes que las palabras hieren, y la indiferencia duele más que cualquier castigo». Don Manuel dio un paso adelante. Este hombre ha sido un padre y un ciudadano ejemplar. Ahora le toca a él recuperar lo que le pertenece, mientras su hijo aprende la lección más importante de su vida. Mi hijo cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Yo no sentí odio, solo una mezcla de paz y justicia silenciosa. Finalmente entendió que no todo en la vida se puede manipular. Mientras salíamos de la casa, mi mirada se encontró con Ramón. Solo asentimos. Habíamos ganado mucho más que una batalla legal. Habíamos recuperado la dignidad. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en años me sentí realmente libre. A la mañana siguiente, mi hijo no se atrevía a mirarme a los ojos. Su esposa estaba a su lado, intentando calmarlo, pero era inútil. Sabía que la lección que acababa de recibir no se borraría fácilmente. Me senté en la sala con una taza de café y lo invité a hacer lo mismo. Él dudó, pero finalmente se sentó, incómodo y tembloroso. No había palabras al principio, solo silencio pesado y denso. «Papá, no sé qué decir», murmuró finalmente. «Nada de lo que digas cambiará lo que pasó, pero sí puedes aprender algo», respondí con calma. Le conté historias de mi propia juventud, de mis errores, de mis temores, historias que nunca le había contado, porque siempre pensé que protegerlo era lo correcto, pero nunca imaginé que algún día me expulsaría de mi propia casa. «Lo que hiciste no fue un accidente», continué. «Fue el resultado de tu falta de respeto, de tu orgullo y de tu indiferencia hacia quienes siempre te hemos amado». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La arrogancia que siempre lo había definido estaba desapareciendo, reemplazada por algo que no había visto antes: remordimiento sincero. «Nunca debí decirte eso, ni tratarte así», dijo con voz quebrada. «No entendí lo que significabas para mí hasta ahora». No respondí inmediatamente. Quería que sentara bien la lección. Luego añadí: «Aprenderás que la familia no es propiedad de nadie,
Ni el respeto ni el amor se pueden exigir. Se ganan. Y hoy has comenzado a aprenderlo. Su esposa asintió en silencio. Sabía que la confrontación legal había sido necesaria, pero el verdadero aprendizaje debía venir de la reflexión interna. Después de un largo rato, mi hijo se levantó y me abrazó. Un abrazo tímido, lleno de arrepentimiento pero verdadero. Ese abrazo me enseñó que incluso después de la traición más dura, hay espacio para la reconciliación. «Papá, prometo cambiar», susurró. «No lo hagas por mí», respondí. «Hazlo por ti mismo». Esa misma semana se ofreció a reparar el daño causado, empezando con la casa. Limpiarla, reorganizarla, devolver el respeto que había perdido. No solo a mí, sino a toda la familia que había ignorado. Durante días observé cómo el cambio comenzaba a surgir. No era inmediato ni perfecto, pero era auténtico. Y eso valía más que cualquier castigo o venganza. Aprendí algo importante también. El control de la vida no está en castigar, sino en enseñar y guiar, incluso cuando la traición duele más que cualquier golpe. Mientras lo veía trabajar y hacer pequeños gestos de disculpa, comprendí que la justicia no siempre se trata de ganar una batalla, sino de restaurar el equilibrio emocional y moral. Esa noche, antes de dormir, miré la casa. La misma casa que había sido escenario de humillación y dolor, ahora se sentía diferente. No era solo mía ni solo de él. Era un espacio donde el respeto y el amor podían renacer. Pasaron unos días desde la confrontación legal y la reconciliación inicial. Mi hijo seguía mostrando señales de cambio, pero yo sabía que las palabras no bastan, que el verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones. Un sábado por la mañana, decidí observarlo discretamente mientras él y su esposa reorganizaban la sala. Me senté en silencio, con la taza de café aún humeante, viendo cómo intentaba corregir cada error, limpiar cada rincón, reparar cada daño que nos había causado. La humildad en sus gestos me sorprendió. No esperaba ver a mi hijo arrodillado limpiando un piso que una vez me humilló. Durante la tarde me llamó a un lado y me dijo: «Papá, sé que aún no es suficiente, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor». Le respondí con una sonrisa: «Eso lo sé, no tienes que decirlo. Tus acciones ya hablan por ti». Luego, me sorprendió aún más cuando comenzó a compartir detalles de su vida personal, historias que nunca me había contado, sus miedos, sus frustraciones, incluso momentos de soledad que lo habían hecho perder el rumbo. Por primera vez, no intentaba ocultarse detrás de la arrogancia ni justificar sus errores. Esa noche, mientras cenábamos juntos, me confesó: «Papá, antes pensaba que todo el mundo me debía respeto y amor automáticamente, pero ahora entiendo que esos valores se ganan, y yo los he perdido». Sentí un nudo en la garganta, no por él, sino por la tristeza de los años perdidos y la esperanza que finalmente regresaba. Decidí entonces hablarle de otra cosa importante: la familia extendida. «Hijo, no todo termina con nosotros. Los abuelos, los tíos, tus primos, todos merecen respeto y cariño. No solo hoy, sino cada día». «Lo entiendo, papá. No repetiré mis errores con ellos tampoco». Mientras hablábamos, su esposa lo miraba con ojos brillantes. Comprendí que la reconciliación no solo nos afectaba a nosotros dos, sino a toda la familia. La tensión que había existido durante meses comenzó a disiparse lentamente. Al final de la noche, antes de irnos a dormir, me acerqué y le puse la mano en el hombro. «Recuerda, hijo, el respeto no se puede exigir, solo se puede demostrar. Hoy empezaste a hacerlo». Él asintió, con lágrimas silenciosas en sus ojos. No había palabras, solo un reconocimiento profundo de sus errores. Mientras cerraba los ojos esa noche, pensé en todo lo que había sucedido: el dolor, la traición, la humillación, pero también la justicia y la reconciliación. Comprendí que la vida no se trata solo de castigar a quien nos hiere,
sino de enseñar, guiar y abrir oportunidades para que las personas cambien. Ese día comprendí que, aunque mi hijo me echó de casa y me llamó inútil, la verdadera victoria no estaba en la ley ni en la fuerza, sino en la transformación de su corazón. Los días siguientes transcurrieron con una calma inesperada. Mi hijo comenzó a asumir responsabilidades que antes ignoraba, no por obligación, sino porque finalmente entendía el valor del respeto y la humildad. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos de la casa junto al abogado, escuché un golpe en la puerta. Era mi hijo, con una pequeña caja envuelta cuidadosamente en papel marrón. La dejó sobre la mesa y dijo: «Papá, esto es para ti, por todo lo que he hecho mal». Abrí la caja con curiosidad. Dentro había un reloj antiguo, el mismo que me había regalado mi esposa hacía años. Lo había conservado mi hijo todo ese tiempo, a pesar de sus errores y su orgullo. Un gesto silencioso, lleno de significado. Lo guardé porque sabía que algún día entenderías que lo hice sin maldad. «Aunque me equivoqué», dijo con voz temblorosa. «Lo entiendo», respondí. «Y más importante, veo que realmente estás aprendiendo de tus errores». Ese pequeño gesto cambió todo. No necesitábamos más palabras ni explicaciones. La reconciliación no se medía solo en acciones legales, ni en desalojo o humillación. Se medía en gestos sinceros y cambios internos. Esa tarde, mientras caminábamos por el jardín, me contó cómo había comenzado a reflexionar sobre su vida, sobre su relación con su madre, sus abuelos y amigos. Había comenzado a escribir sus errores, sus arrepentimientos y, lo más importante, sus promesas para ser mejor. Yo lo escuchaba con atención, recordando mis propias lecciones de vida. Comprendí que la disciplina y el amor, combinados con la justicia, podían transformar incluso al hijo más arrogante. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos una conexión genuina. No había miedo ni resentimiento, solo un entendimiento silencioso. Mientras el sol se ocultaba, sentí que esta experiencia nos había cambiado a ambos, para siempre. «Papá», dijo al final de la tarde, «gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme sin destruirme». No pude evitar sonreír. Mi corazón estaba lleno de gratitud, no por el gesto material del reloj, sino por el aprendizaje que ambos compartíamos. La vida nos había puesto en un camino doloroso, pero también nos ofreció una oportunidad de redención. Esa noche, mientras me acostaba, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La traición, la humillación, la sorpresa y finalmente la reconciliación. Cada paso había sido un recordatorio de que la paciencia, la justicia y el amor verdadero pueden superar incluso las heridas más profundas. Cerré los ojos y supe con certeza que mi hijo ya no me veía como un obstáculo ni como un inútil. Me veía como su padre, su guía y alguien a quien respetar y valorar. Con el paso de los días, no solo yo percibí el cambio en mi hijo, sino también quienes nos rodeaban. Los vecinos comenzaron a notar que la tensión en la casa había desaparecido. La esposa de mi hijo, que antes mostraba indiferencia, empezó a participar activamente en mantener el hogar en orden y a tratarme con respeto. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la sala, mi nieto se acercó y me dijo: «Abuelo, papá ya no grita, ahora nos escucha». Su inocencia me conmovió. Era un pequeño testigo de todo el proceso de reconciliación. Le sonreí y le acaricié el cabello. Comprendí que la lección que habíamos impartido no solo impactaba a mi hijo, sino que también estaba modelando un futuro más sano para la siguiente generación. Esa misma semana recibí un mensaje de mi hermana menor. Había estado observando desde la distancia cómo las cosas se habían resuelto y me felicitaba por no ceder al rencor y actuar con inteligencia. Su mensaje me recordó que la paciencia y la calma, combinadas con la justicia, pueden ser más poderosas que cualquier confrontación directa. Mi hijo también empezó a acercarse a mí de manera regular.
compartiendo detalles de su día, preguntando consejos sobre decisiones importantes y, lo más importante, pidiendo mi opinión antes de actuar. Cada pequeña interacción fortalecía nuestro vínculo y me demostraba que la lección que había recibido estaba siendo comprendida y aplicada. Una tarde, mientras tomábamos café juntos, me dijo: «Papá, quiero que sepas que ahora entiendo el valor del respeto, no solo hacia ti, sino hacia todos los que nos rodean». Lo miré fijamente. Era un hombre diferente al que me había echado de casa unas semanas atrás. La arrogancia y el desprecio habían sido reemplazados por humildad y conciencia. Decidí entonces hacer algo simbólico. Le propuse trabajar juntos en algunos proyectos que yo había dejado pendientes en la casa: reparar muebles, organizar la biblioteca familiar y mejorar el jardín. Cada actividad era una oportunidad para reconstruir no solo la casa, sino nuestra relación. Mientras trabajábamos codo a codo, sentí una paz que no había experimentado en años. No era la victoria legal ni la sorpresa inicial lo que me daba satisfacción, sino ver a mi hijo transformarse y asumir responsabilidad por sus actos. Esa noche, mientras me acostaba, reflexioné sobre todo lo sucedido: la traición inicial, la humillación, la confrontación, la sorpresa y finalmente la reconciliación. Todo formaba un camino que había llevado a la restauración del respeto y la dignidad. Familia. Supe entonces que las palabras que me habían herido tanto finalmente habían dado paso a un cambio real. Mi hijo ya no me veía como un obstáculo, sino como un ejemplo y guía. Y eso valía más que cualquier juicio o victoria material. Pasaron semanas desde aquel momento crucial, y la transformación de mi hijo se hizo evidente para todos. Los amigos y vecinos comentaban cómo había cambiado, cómo había aprendido a escuchar, a respetar y a valorar a quienes lo rodeaban. Incluso su esposa comenzó a mostrar un comportamiento más considerado, y la atmósfera en la casa se volvió más tranquila y armoniosa. Una tarde, mientras repasábamos algunos documentos juntos, mi hijo me miró y dijo con sinceridad: «Papá, quiero agradecerte por todo, por enseñarme a respetar y valorar. Sé que fallé y ahora quiero enmendarlo». No pude evitar emocionarme. Durante tantos años había deseado que comprendiera la importancia del respeto, pero nunca imaginé que lo haría de manera tan completa. Le respondí: «Hijo, la vida nos enseña a veces de maneras duras, pero lo importante es aprender y nunca repetir los mismos errores». Esa tarde decidimos organizar un pequeño encuentro familiar. Invitamos a mis hermanos, sobrinos y algunos amigos cercanos. Quería que todos vieran la transformación de mi hijo y comprendieran que la paciencia, la justicia y el amor podían restaurar relaciones rotas. Durante el encuentro, mi hijo tomó la palabra frente a todos. «Sé que he cometido errores muy graves. He herido a mi padre y a nuestra familia. Hoy estoy aquí para pedir disculpas sinceramente y comprometerme a cambiar». Sus palabras, sinceras y llenas de humildad, resonaron en la sala. Vi a mi hijo no solo reconociendo sus errores, sino también tomando responsabilidad por ellos, algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Esa noche, después de que todos se retiraron, nos quedamos a solas, mi hijo y yo. Me miró y dijo: «Papá, gracias por no rendirte. Gracias por demostrarme que el respeto y la justicia son más importantes que cualquier orgullo». Le respondí con una sonrisa: «Hijo, no fue solo mi esfuerzo, fue la oportunidad que te di y la decisión que tomaste de cambiar. Eso es lo que hizo la diferencia». Sentí una paz profunda. Toda la tensión, la humillación, la ira y la decepción habían dado paso a algo más grande. Una relación restaurada basada en respeto, confianza y amor. Antes de dormir esa noche, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Comprendí que las palabras duras y los actos hirientes pueden causar un dolor profundo, pero también pueden ser el catalizador de una transformación verdadera, si se acompañan de guía, justicia y paciencia. Mi hijo me abrazó antes de acostarnos.
y sentí que finalmente habíamos dejado atrás el pasado. Las heridas habían sido sanadas, y nuestra relación ahora era más fuerte que nunca. Pasaron meses desde aquel conflicto que parecía insuperable. Mi hijo había cambiado por completo, no solo en palabras, sino en acciones. Cada gesto cotidiano demostraba respeto, consideración y un genuino deseo de mantener una relación familiar saludable. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el jardín, me dijo: «Papá, quiero que sepas que todo lo que pasó me enseñó más de lo que podría haber aprendido en años de conversaciones. Ahora entiendo lo que significa ser hijo y ser responsable». Le sonreí. Aquellas palabras reflejaban algo que había tardado demasiado en llegar: la madurez y la conciencia de sus actos. Era un hijo que había cometido errores graves, pero que ahora estaba dispuesto a aprender y crecer a partir de ellos. Decidí entonces compartir con él mi propio aprendizaje. «Hijo, la vida nos golpea fuerte cuando olvidamos el respeto y la humildad, pero también nos da oportunidades de redención y reconciliación. Nunca subestimes el poder de la paciencia y la justicia». Mi hijo asintió con firmeza. Sabía que había aprendido la lección y que su transformación no era solo temporal, sino un compromiso real con su futuro y con nuestra familia. Esa misma semana organizamos un pequeño evento familiar. Invitamos a todos los miembros de la familia cercana y algunos amigos. Quería que vieran cómo un conflicto profundo podía resolverse con justicia, amor y paciencia. Durante el encuentro, mi hijo tomó la palabra nuevamente, esta vez frente a todos. «He aprendido de mis errores y quiero vivir con respeto, amor y consideración hacia todos. Gracias a mi padre por enseñarme la lección más importante de mi vida». Las lágrimas se acumulaban en los ojos de algunos familiares. La sinceridad de mi hijo había tocado sus corazones. No era solo un cambio superficial, era un cambio profundo y genuino, visible en cada gesto y en cada palabra. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, mi hijo se acercó y me abrazó fuerte. «Papá, prometo nunca más faltarte al respeto. Hoy entiendo el verdadero significado del amor familiar». Yo lo abracé de vuelta, sintiendo un alivio y una satisfacción que no había experimentado en años. La traición, la humillación y el dolor habían dado paso a una relación restaurada y un futuro lleno de esperanza. Mientras me acostaba esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado, desde la humillación inicial hasta la sorpresa legal, la lección aprendida y la reconciliación final. Comprendí que el respeto y la dignidad no se imponen con fuerza, sino que se restauran con justicia, paciencia y amor genuino. Mi hijo ya no me veía como un obstáculo, ni como un viejo inútil, sino como un padre, un guía y un ejemplo. Y yo, por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz.